Bendiciones y gracias por acompañarnos una vez más a otro episodio de Emuna Woman Podcast. Gracias por sintonizarnos y estar con nosotros. A ustedes que han estado con nosotros hace ya 2 años desde que salió este programa al aire, gracias por tu sintonía y por tu apoyo. En el día de hoy, Oneida y yo queremos desarrollar un tema que va a traer un tipo de alerta al pueblo de Dios. Y queremos hacerlo con mucha cautela, con mucha dirección de parte de Dios, porque es un tema muy delicado, diría yo, ¿verdad? ¿Qué tú piensas? Delicado y profundo que hay que tomárselo bien en serio, porque es algo muy serio. Entonces, el tema que yo le puse, fue infiltrados en medio nuestro. Entonces quiero, antes de entrar al tema de hoy, que no te olvides de suscribirte a nuestro canal, que le des like a este video, que lo compartas, que comentes y que te suscribas a todos los canales que tenemos disponibles en este tiempo para traer este podcast y además de este podcast, otros videos y otros lanzamientos que estaremos anunciando más adelante. Damos gracias a Dios por estas vías que nos permite traer estos temas donde quizás no los tocan en otro lugar, no se hablan de estos temas, pero nosotros tenemos una encomienda y esa encomienda es de hablar de estos temas por dirección de Dios y así lo vamos a hacer para la edificación del pueblo de Dios, cada uno de nosotros. Para traer alerta, para traer aviso, para que no nos mantengamos en ignorancia. Amén. Quiero también recordarle que el libro de La Metamorfosis está disponible en Amazon y también pueden visitar nuestra página web para más información www.emunawoman.com. Ahora sí, entramos al tema porque es mucha información la que queremos hablar por estos medios y además de información, Oneida, yo creo que también es como una experiencia personal la que queremos hablar en el día de hoy. Que son cosas reales que están sucediendo y pocas veces le prestamos atención o la atención que le deberíamos prestar. Por eso vamos a tratar en este espacio de tiempo, tratar de hacerles ver también a ustedes lo importante de este tema y lo importante de estar en alerta y más en estos tiempos que estamos viviendo. Exactamente. ¿Qué es un profeta? Vamos a entrar un poquito a explicar lo que es un profeta. Quiero poner esto como base del tema que vamos a estar hablando hoy. Nuevamente voy a repetir, infiltrados en medio nuestro. Un profeta sabemos que es un mensajero inspirado por Dios que habla sobre la verdad de Dios y lo que Él le ha dicho, lo que Él le ha mostrado o lo que Él le ha hablado por diferentes tipos de maneras, que las vamos a estar hablando más adelante. La palabra profeta viene del griego profetes, que se refiere a un intérprete que habla sobre acontecimientos futuros y el reino de Dios. Entonces, un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios, no se sale de la misma. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelación y dirección del Señor, de nuestro Dios. Generalmente los profetas tienen la capacidad de ver. Por eso me gustaría añadirles rapidito que además de profetas también se les conoce como videntes, por lo mismo, por las visiones que Dios les daba. Sí, a eso iba porque ellos tienen esta facilidad de ver lo que Dios le está mostrando. Entonces, esto es espiritual. Esto es un don espiritual. A los profetas se les llama videntes, tal y como menciona Oneida, precisamente por esta habilidad de ver. Los profetas en la Biblia desempeñan importantes funciones en base a la enseñanza y la defensa de la palabra de Dios. Y también muchos profetas fueron profetas que advirtieron acerca del futuro de lo que venía. Por eso es que los profetas no son muy queridos y tienen mucha guerra, porque se habla lo que Dios le da sin infiltrar la verdad
O sea, sin ponerle filtro, perdón, mejor dicho, sin ponerle filtro a esa verdad, sino que tú la das tal y como Dios te la revela a ti. En 1 Samuel 9:9 nos está hablando precisamente de ver, de este don, ¿verdad? De ser vidente. En esos días, cuando alguien en Israel tenía problemas y quería que Dios le dijera qué hacer, ellos decían mayormente, voy a preguntarle al profeta, voy a preguntarle al que interpreta visiones y voy a preguntarle al vidente. O sea, era algo normal, era algo muy común. Exacto. Por ejemplo, José tenía la facilidad de interpretar sueños, pero también tenía visiones, tenía sueños. Y eso es un don de parte de Dios. Si vamos a la vida si hablamos de Abraham, Dios se comunicaba con Abraham por medio de visiones y por medio de sueños. Entonces, estos hombres y mujeres de Dios, que hoy día también hay profetas, tienen la capacidad de oír la voz de Dios. ¿Okay? En Primera de Reyes 19:13, allí nos habla cuando Elías oye la voz de Dios. Y dice la Biblia que él cubre su rostro porque escucha la voz de Dios, pero antes de escuchar la voz de Dios, él ve. En esta cita bíblica, Elías está viendo un tornado, un fuerte viento, y luego dice que Dios no estaba ahí. Pero, sin embargo, Dios estaba en el silbido apacible y luego Dios le comienza a hablar a Elías. Y le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Sí. ¿Verdad? Esto fue cuando Elías se mete a la cueva. Sí, perdón. Sí. Ahí, cuando Elías se mete a la cueva, que se esconde, Dios fue a su encuentro. Pero antes de que Dios le hablara a Elías, pues había enviado un ángel. Entonces, las diferentes formas que Dios usa para hablarle al profeta son visiones y sueños, la voz audible de Dios, también la zarza ardiente que usó para hablar con Moisés, para tener ese encuentro, ¿verdad? Moisés. También Dios usa los ángeles, una densa nube y un silbido apacible, entre otros. Y aquí no me estoy inventando esto. Si usted va a la Biblia, puede encontrar cada una de estas citas bíblicas. En Primera de Reyes 19:13, ahí vemos cómo Dios habla con voz audible. En Éxodo 3, cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente. Número 22, esta historia a mí me gusta mucho, porque es la historia de Balaam y la asna. Y yo la estaba leyendo y leí 2 capítulos porque me llama mucho la atención de que primero Dios le dice a él, a Balaam, no vayas con ellos, pero que luego Dios cambia y le dice, pues está bien, ve con ellos, pero tú le vas a decir lo que yo te diga que le digas. Pero al principio ya Dios le había dicho que no. Por lo mismo, porque Dios sabía que él iba a ir a hablar en contra. Exacto. Entonces, es como que si Dios te dice desde un principio, no hagas esto, pues vamos a ser obedientes, no lo hagas, no sigas preguntando lo mismo. Pero me llama mucho la atención porque Dios permite que él vaya y le da entonces la palabra que tiene que decirle, ¿verdad?, a esta gente que habían ido de parte de Balac. Pero lo más que me llama la atención de todo eso, Neida, es que una asna sale hablando. ¿Qué tú harías si sale una asna hablando de repente? Yo creo o cualquier animal. Yo creo que o me muero allí o salgo corriendo, porque es algo tan inusual. Exacto. Es inusual para nosotros, ¿verdad? Hoy día. Pero era tan común para estos profetas escuchar la voz de Dios y ver cosas sobrenaturales. En forma sobrenaturales. Sí, era algo sobrenatural lo que ellos veían. Mira, un profeta claramente no habla a menos que sea dirigido por Dios. Un verdadero profeta. Un verdadero profeta no se hace. Tú no puedes entrenar a este profeta porque a ti te da la gana de que la persona sea profeta. No, el profeta nace ya. O sea que el llamado, el que es profeta es porque es llamado por Dios y Dios lo escogió y lo llamó a ser profeta. Exactamente. No es que yo diga hoy, ay, quiero ser profeta
Y Vivi, dame un entrenamiento porque yo quiero ser profeta. A eso se refiere. No que no se enseña al profeta, porque vemos en los tiempos bíblicos que Eliseo tenía una escuela de profetas, o sea, porque los entrenaba, pero era a los profetas, gente que ya tenían el llamado. Correcto. Pero quiero añadir ahí que la inspiración sigue siendo de parte del Espíritu Santo, Amén. sigue siendo Dios, no es el profeta hablando por hablar, porque el mensaje sigue siendo el mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo que nosotros recibimos. Por eso es que el profeta debe hablar por dirección del Espíritu Santo y no por emoción. Exacto. El profeta, algo muy importante, que habla, cuando el profeta habla bajo la dirección de Dios y en el tiempo preciso también, porque puede ser que Dios me dé una palabra hoy para ti, pero no me da instrucción de darte esa palabra a ti hoy. ¿Me entiendes? O puedo tener un sueño o una visión que Dios me dé, pero me dice para que ores. Y en el tiempo que yo te diga, tú vas a dar la palabra. Como hay otros tiempos que Dios sí te va a dar la dirección, dale esta palabra a tal persona. En base a eso, quiero también agregar, Oneida, que he visto mucho, y es que se confunde el don de ciencia con el don profético. Y el don de profecía es diferente al don de ciencia, porque el don de profecía te está enseñando lo que es el futuro. El don de ciencia es lo que tú pasaste, lo que tú viviste en tu vida, y Dios se lo está revelando a una persona. ¿Entiendes? Entonces tiende a confundirse estos dos dones que son totalmente distintos el uno del otro. Ahora sí puede ser que Dios use al profeta o al mensajero o al vidente, al pastor o a la persona que esté disponible en el momento que esté la necesidad y se manifieste el don de ciencia y el don de profecía por medio de la misma persona. O sea, que te den un mensaje para que tú entiendas que es Dios hablándote. ¿Te acuerdas de que pasó esto y esto y esto y esto, tal fecha, tal día, tal hora, con tal persona? Eso es don de ciencia. Profecía ya viene siendo los planes que Dios tiene contigo, o sea, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, qué es lo que Dios tiene en el año, no sé, 5 años de ahora, 10 años de ahora, qué es lo que Dios tiene contigo, qué es lo que Dios quiere que tú desarrolles. Pero todo esto basado en la palabra de Dios. Que tampoco es porque me voy a sentar a leerte el futuro, porque ya entras ahí. Y me gustaría añadirte que en lo que es adivinación. El profeta no solamente es para traerte un mensaje de algo que va a suceder o que Dios quiere que hagas. También el profeta, Dios lo puede usar para sacar a la luz algo que Dios quiere corregir en ti, o algo que sucedió, o algo que plantaron en una iglesia o algo, y Dios levanta al profeta para que lleve el mensaje a una persona o a un grupo de personas, el mensaje de algo que pasó y que necesita tomar acción sobre eso. Por ejemplo, cuando peca David, cuando David cometió el pecado donde hubo adulterio, donde hubo muerte, Dios levanta al profeta Natán para que le llevara el mensaje, para concientizar a David, para que entendiera que había un pecado oculto que tenía que salir a la luz, para que él se arrepintiera. También el profeta no solamente te va a llevar palabra de algo que Dios quiere que hagas, o de alguna actividad o algo, sino que también puede ser de algo que sucedió, algo que está en el pasado y que Dios quiere que lo arregles. Y el profeta te acerca a Dios. El profeta no te aleja de Dios. Exacto. O sea, te está dando el camino por el que tienes que caminar. O sea, que si a ti una persona dice ser profeta y te comienza a hablar y te da una dirección fuera de lo que Dios ya estableció o desviándote del camino, esa persona no viene de Dios, es un infiltrado. Porque te está yendo en contra de lo que Dios ha dicho sobre ti.
¿entiendes? Por eso hay que tener mucho cuidado con quienes escuchamos, y ese es realmente el tema que queremos hoy desarrollar. Antes de entrar a lo que son los infiltrados, yo recuerdo que tuve una experiencia que quería compartir contigo y por estos medios cuando yo tenía 15, 16 años más o menos de edad. Y yo no recordaba esta experiencia hasta que me puse a estudiar el tema de hoy y me viene a la mente y yo digo, wow, yo tuve esta experiencia y no recordaba, o sea, no era que no la recordaba, era que no le di como la importancia en el momento ni hasta ahora, como que nunca la analicé de la manera que la analicé cuando estaba estudiando este tema. Y es que yo iba en un carro con un grupo de amigas de la iglesia, 15, 16 años de edad, y recuerdo que yo estaba en el asiento del pasajero. Entonces estábamos escuchando música de adoración, veníamos de un culto, de un servicio, y recuerdo que estábamos en el carro cantando, adorando a Dios, y de repente comenzamos a sentir la presencia de Dios fuertemente. Unos salieron hablando en lenguas, y yo recuerdo que la persona, la amiga mía que estaba guiando el carro, ella estaba envuelta en el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo estaba guiando el carro. Entonces, recuerdo que llegamos a la casa de una de las muchachas que estaba en el carro con nosotros y nos estacionamos frente a la casa. Y la presencia del Señor era tan y tan fuerte que yo tuve que salir del carro. Cuando salgo del carro, comienzo a hablar, pero yo comienzo a hablarle a alguien y yo no sabía a quién yo le estaba hablando. No veía a nadie frente a mí, únicamente las amigas mías que estaban conmigo, las muchachas de la iglesia, y yo estoy mirando y estoy hablando, tengo los ojos abiertos, no estoy hablando en lenguas, estoy hablando una palabra a alguien específicamente. Y ahí siento en mi espíritu una voz que me dice, abre la puerta. O sea, era como una puerta, pero en forma de portón, Okay. como la verja, parte de la fence. Y abro la puerta, y cuando abro la puerta, en las escaleras veo a el hermano de una de las muchachas que estaba con nosotros en el carro, y él estaba llorando, pero un lloro y un gemir de dolor intenso. Y cuando yo lo estoy mirando, yo continué hablando lo que Dios me estaba poniendo en el momento. Y fue una experiencia tan hermosa porque yo decía, Dios mío, pero ¿qué yo estoy hablando? O sea, yo no entendía lo que yo estaba diciendo. Era una jovencita, amaba a Dios y siempre mi vida fue como, ¿cómo te digo? Que giraba alrededor de las cosas de Dios, de tratar de agradar a Dios. Exacto, mi vida siempre giraba alrededor de todo lo que tenía que ver con Dios, apasionada por las cosas de Dios, pero que este momento me impacta porque sentí algo totalmente distinto a lo que había sentido anteriormente. Y fue un momento donde estaba dándole un mensaje a esta persona y Dios fue el que habló en ese momento. Y ahí se activó el don de ciencia y de profecía. Y el llamado profético. Al mismo tiempo. Y yo no lo entendí. Yo simplemente continué mi vida, pasaron los años y como te dije, nunca le presté atención. Hasta hoy. Hasta el momento en que estaba estudiando este tema para el día de hoy. Y es que Dios escoge a quien Él quiere escoger desde antes de nacer, ya con este llamado. Incluso lo vemos con Jeremías, cuando Dios le habla, que le dice que te escogí desde el vientre de tu madre y te llamé por profeta a las naciones. Y lo estamos viendo en el tiempo bíblico, pero también lo vemos hoy día. Pero ¿qué sucede? Que así como vemos en el tiempo bíblico profetas de Dios, también vimos falsos profetas e infiltrados. Y yo quiero comenzar a hablar ese es el tema de hoy. De este tema. Lo primero fue fundamento, una base para poder
hablar del tema. Sí, sí, porque quería poner la base como, ¿qué es un profeta? Porque pues muchas veces no tenemos el amplio conocimiento de lo que es un profeta y pensamos que el profeta es únicamente así dice Dios o así. Se puede confundir mucho también. Muchísimo, muchísimo. Entonces yo quería traer ese fundamento de que un profeta es una persona que está hablando la verdad de Dios, se deja llevar por la palabra ya establecida de Dios, acerca a la gente a Dios, sí tiene el manto profético y Dios lo usa en esa área. Entonces, cuando hay una palabra profética para a alguien determinado, Dios se la da a esa persona. Se vuelve la boca de Dios aquí en la tierra. Correcto. Sí, exacto. Es como el puente entre Dios y el hombre. Entonces, Oneida, está el profeta que trabaja bajo el orden de Dios y está el infiltrado. ¿Qué es un infiltrado? ¿Qué es un infiltrado? Un infiltrado trabaja lo contrario al profeta de Dios que trabaja en orden. Estamos viendo que este infiltrado trabaja bajo un espíritu de hechicería y adivinación. En los altares, te estoy hablando, en las iglesias se están moviendo estas personas que están entrando y están operando bajo espíritus familiares. Estos falsos profetas se mueven bajo este espíritu de adivinación, ¿ok? Y están dando falsos mensajes, están hablando mensajes que no vienen de parte de Dios porque es grande el espíritu que está operando en ellos, porque son espíritus. Cuando hablo de espíritus familiares, quiero hacer ahí una pausa y explicar lo que es un espíritu familiar, o también se le conoce como espíritus servidores. Entonces, la Biblia no menciona este término como tal, ¿ok? Pero sí menciona en Levítico 19:31 no recurrir a los mediums, hechiceros, adivinos, ni los que hablan con los muertos. ¿Okay? Cuando estaba buscando en el diccionario bíblico de Easton lo que es un espíritu familiar, la palabra familiar proviene del latín familiaris, que significa sirviente doméstico. ¿Ve? Entonces, y pretendía expresar la idea de que los hechiceros tenían espíritus como sirvientes dispuestos a obedecer sus órdenes. O sea, estos espíritus iban donde el hechicero y se le mostraban como servidores. Entonces los hechiceros los mandaban a operar, ¿entiendes? En diferentes lugares. Escuché bien, eso es algo bien, bien profundo y bien peligroso. Entonces, una de las formas a través de las cuales estos demonios, también conocidos como espíritus familiares, pueden entrar en la vida de una persona es por medio de la adivinación. Por eso es que la Biblia nos insta y nos exhorta a evitar estas prácticas. Si vamos a Mateo capítulo 24, el mismo Jesucristo nos está alertando sobre estos falsos profetas, estos infiltrados que operan bajo la influencia de estos espíritus y estos demonios que vienen por medio de la hechicería y de la adivinación. Entonces, muchas veces hay personas en las iglesias infiltrados que van con este fin, ¿entiendes? Que trabajan para el ocultismo, van con este fin de destruir esa iglesia, van y entran, engañan a los hijos de Dios. ¿Y qué sucede? El mundo espiritual es un mundo muy real, es más real que el mundo físico. Cuando hablamos de que entran y que tienen la facilidad de entrar y llegar a un lugar, ellos no pueden hacer nada a menos que hayan puertas abiertas, a menos de que haya división, algún tipo de puerta abierta, por no especificar en esto, sí, porque si no nos va a tomar más tiempo. Exacto. Eso puede ser puerta. Todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que es pecado, todo lo que va en contra de lo que Dios nos ha mandado a hacer en la palabra. Entonces, todo esto que no somete esta carne a Dios y que nos aleja de Dios. Cuando un espíritu entra y puede hacer efecto en las personas es porque hay una puerta abierta. Entonces, ¿qué sucede? Que estos espíritus familiares o espíritus servidores actúan copiando lo que es de Dios. Por eso es que cuando tú vas a la Biblia pasaba lo mismo. Cuando se levantó Moisés,
que estaba haciendo, como te digo, que estaba pasando lo de las plagas, se paraban también los magos, ¿verdad? Que son los hechiceros, y comenzaban a copiar lo que Moisés estaba haciendo. A copiar. Exacto. Entonces llega el momento en que Dios dice, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, y sale la persona, queda al descubierto, porque la Biblia dice que todo lo oculto saldrá a la luz. Amén. Entonces, yendo en este tema, Oneida, ¿alguna vez tú te has topado con algún infiltrado, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia? Sí, fíjate, Vilmari, sí me he topado o me he encontrado con este tipo de personas, pero como bien tú lo estás explicando, como son infiltrados, no es tan fácil de primera tú identificarlos o darte cuenta de que es un infiltrado. Por lo mismo, porque como Satanás es padre de toda mentira y como él es experto en disfrazarse, imitar y querer aparentar lo que no es, se disfraza como ángel de luz, pues estos infiltrados tienen la mismo modo operandi, como se dice, sí, sí. que trabajan poniéndose una máscara, un disfraz, y tratando de imitar lo que parece que es bueno, lo que parece que es de Dios, pero no es. En una ocasión me topé con una persona de esta calaña, pero siempre había algo como que la dejaba al descubierto. Y fue de la forma que yo me pude dar cuenta de que esa persona era un infiltrado, era una bruja, no era una persona que no era ni profeta, ni era maestra, ni era nada de Dios. Sí, porque ellos se autonombran profetas, ellos se autonombran o pastores, profetas, o maestros. Líderes de la alta, que esta persona incluso se jactaba mucho de que era vidente, y siempre estaba viendo y siempre estaba dando palabras, pero de la forma en que yo me pude dar cuenta, o que Dios en su misericordia permitió que yo me diera cuenta, es porque ellos siempre, por más que ellos traten de imitar que son de Dios, siempre se les va a salir lo que la palabra nos enseña, de que esta gente van a tergiversar la palabra de Dios. Van a cambiar o van a hablar algo que tú sabes que no es bíblico. Por eso es bien importante que nosotros nos eduquemos en el conocimiento de la palabra y escudriñemos, porque ahí es que está la vida eterna, ahí es que está la verdad. Y una de las formas de identificarlo es cuando tú conoces de la palabra, ves ciertas cosas que ellos hablan y dicen que no son bíblicas o que están tergiversadas. Hay algo que me llama la atención que mencionaste, y es que tienen las mismas características, por ponerlo así, de lo que es una persona que busca a Dios, o sea, un hijo de Dios, pero hay siempre algo que los identifica. Pero también, como muchas veces estas personas entran sutilmente para engañar, porque esa es su asignación, esa es su misión. Su misión es entrar a la iglesia y destruir esa iglesia, destruir los líderes, destruir los adoradores, destruir los pastores, destruir las familias, y que la iglesia cierre. Ese es su fin. Y así, yendo por cada iglesia, entrando a cada iglesia y sembrando algo en cada templo, porque la iglesia somos nosotros. Pero te preguntaba que si te habías topado con este tipo de personas, porque son difíciles de ver a menos que tú seas vidente, a menos que tú tengas el discernimiento de parte de Dios y puedas ver. Es bien importante que te llenes de la palabra y que te empapes de la palabra, porque la palabra es la que los va a desenmascarar. Porque la misma palabra dice que es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. O sea, te está hablando dos veces de ahí de luz, porque te irradia luz, te quita el velo de tus ojos, y entonces puedes ver y te das cuenta porque estás metida en la palabra, y entonces la palabra desenmascara a la oscuridad. Probar los espíritus, si vienen de Dios o no vienen de Dios, porque en esto conocemos si está dando fruto bueno o fruto malo.
Por su fruto también lo conoceréis. Entonces, hay algunas señales que estos infiltrados muestran y que podemos identificarlos. Quiero entrar aquí ahora porque, igual que a ti, Oneida, yo también me he encontrado con este tipo de personas en las iglesias y tienden a tener una apariencia para engañar y lo llevan muy bien. Por eso es que tenemos que estar constantemente en la oración, en la búsqueda, en la entrega y meditando en todo tiempo en la palabra del Señor, el estudio de la palabra y también conocer estos espíritus, pedir, o sea, la persona, esto yo digo yo, cuando tú tienes el discernimiento activado, cuando ya tú tienes ese discernimiento activado, tú vas a poder ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero esta gente tienen un mover muy específico, unas señales muy específicas que muestran. ¿Por qué nosotras sabemos esto? Porque lo vivimos en carne propia, porque pasamos un proceso, porque hay evidencia de lo que estamos hablando, porque Dios reveló, habló y desenmascaró. En esto yo quiero entrar en lo que son las señales de los infiltrados. Y la primera señal, vamos a escuchar bien eso. La primera señal, tome nota, si usted está tomando nota en su casa, esto es un tema, como le dije, muy delicado, muy profundo, pero que es necesario hablarlo para traer advertencia al pueblo de Dios. ¿Cómo se dice? Awareness en español. Como un despertar. Como un despertar. Causan división. Romanos 16, 17, 18, voy a leer la versión PDT, dice, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesús. Solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Esta gente causa división donde quiera que van, porque comienzan a infiltrarse y hacen como la serpiente. Sutilmente entran y comienzan a comerte el oído, así como la serpiente antigua le hizo a Eva. O sea, tergiversan, como tú dijiste ahorita, la verdad de Dios y tratan de ponerle como un filtro a esta verdad. La serpiente, ¿qué le dijo a Eva? Eso no fue lo que Dios quiso decir. Curioso que tú menciones eso porque lo tengo aquí en mis notas. Lo tengo aquí en mis notas. Porque el origen de estas personas infiltradas es básicamente Satanás. Entonces, allí en Génesis 3, eso está en Génesis 3, en el verso 1, dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras que Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahí yo noté dos cosas. Primero, para que esta serpiente astuta supiera que Dios le había dado un mandato a Adán y a Eva, es porque estaba espiando, estaba por ahí ya infiltrada, estaba escuchando, estaba ya infiltrada con toda la intención, ¿verdad?, de hacer caer al hombre. Y lo segundo que noté es cómo tergiversa, que fue lo que te dije, tergiversa la palabra de Dios. Eso no fue lo que Dios dijo. Pero tentó a la mujer con eso para ver, como para tantear el terreno, a ver qué tan firme estaba la comunión de Eva con Dios. Una de las señales que ellos tienen es que te comienzan a hacer preguntas para luego hacer como que ellos te están hablando de parte de Dios. ¿Me entiendes? Como que tratan de averiguar algo acerca de ti o acerca de tu familia o de tus seres queridos para luego como inyectarte. Sí, como adivinar. ¿Verdad que sí? O ¿verdad que sí que esto pasó así? O ¿verdad que sí que esto pasó asado?
¿Me entiendes? Porque es su forma de causar como ese tipo de duda en ti y causar esa división primeramente entre tú y Dios, tu relación con el Espíritu Santo. Usan medias verdades, que el final no existe las medias verdades. Resulta que son mentiras disfrazadas. Por eso es que el enemigo es un experto en todo esto de la infiltración y de los disfraces y usar las medias verdades, de cambiar la palabra de Dios. Por eso es que le dice a ella, con que Dios ha dicho que no comas de ningún fruto del árbol, de los árboles que están ahí. Le cambió completamente a lo que Dios había dicho. Pero ahí tanteó, esa palabra no me quiere salir, tanteó el terreno de Eva y se dio cuenta que estaba débil. ¿Dónde estaba ella parada? ¿Por qué? Tú te das cuenta por la respuesta de ella. Porque ella inmediatamente le contesta, no, Dios no ha dicho Dios ha dicho que podemos comer de los demás árboles, solamente del árbol del bien y el mal, que no lo comamos y que ni lo toquemos. Y ahí... Esa fue la puerta que necesitaba la serpiente para engañar a Eva. Espérate, que esta no conoce muy bien de lo que verdaderamente Jehová habló. Sí, porque los infiltrados son personas muy persistentes en llegar a lograr su meta. Entonces, cuando ellos están bajo esta persistencia, tienen esa actitud, también tienen una actitud de piedad, de humildad y de servicio. Tengo aquí un versículo que quiero leer en 2 de Timoteo 3:5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero, siempre está el pero, negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí lo dice claramente Pablo, le está diciendo a Timoteo. Cuando yo estaba leyendo esto y estaba buscando información específica sobre esta actitud de piedad, me lleva Dios a Josué 9, donde llegaron unos infiltrados. Yo no sé si tú has leído esa parte o te acuerdas de haber estudiado esa parte un poco, donde habla sobre unos infiltrados que con disfraz de humildad y andrajosos, ellos llegan a engañar a Josué y con esta astucia que ellos llegan a donde Josué a crear una alianza con Josué. Entonces vienen con estas apariencias para que hagas pactos que te van a atar con ellos. Mienten y quieren llegar a engañar fingiendo para paralizar la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de estar muy alerta porque esta es una de las maneras más eficaces que ellos tienen para engañar al pueblo de Dios, y es la piedad, esa apariencia de piedad, esa apariencia de servicio, de que, ay, no te preocupes, o de humildad, ven acá, yo te ayudo, yo lo hago, y yo te sirvo, y yo hago lo que tú quieras, y yo te pago la cuenta, y yo, ¿me entiendes? Son muchas, ¿sabes qué? Muchas señales solamente en base a la piedad. ¿Entiendes? ¿Sabes qué, Vivi? También he escuchado varios testimonios de personas que en un tiempo fueron ellos de los infiltrados, se han arrepentido y se convirtieron a Cristo, pero ellos mismos testifican que una de las maneras que ellos usan es acercarse a los líderes y a los pastores. Ellos no van para abajito. Ellos empiezan por arriba, sutilmente usando eso que tú estás explicando ahora. La falsa piedad, la falsa humildad. Pero se encargan de que el pastor y los líderes se enteren y los vean. Porque de esa forma es que ellos convencen. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Exacto. Si tú vas a hacer algo con ese fin de agradar al hombre, entonces los estás haciendo en vano. Muchas personas hacen cosas y, ¿sabes? Gente de Dios, que tú no tienes que ventilar a los cuatro vientos, tú simplemente lo haces porque tú lo sientes, tú tienes ese corazón de servicio. Pero tenemos que tener cuidado en esta ironía porque el corazón es engañoso. Entonces, muchas veces nosotros creemos que esta gente con esta apariencia de piedad son hijos de Dios y confiamos en esta gente y nos meten la puñalada cuando menos lo esperamos.
¿Por qué hablo de esto? Porque yo tuve un proceso en el cual yo pasé, que tú sabes cuál es el proceso, porque tú estabas ahí también en medio del proceso. Y es difícil cuando viene este tipo de gente a tu vida, de tu poder de una, saber quiénes son y para qué están, identificarlos ahí exactamente en el momento que están entrando en tu vida. Es muy difícil. Es muy difícil, entonces por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente en la presencia del Espíritu Santo, porque cuando tú estás en la presencia del Espíritu Santo, la palabra dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando llega el momento en que esta persona es desenmascarada, yo recuerdo cómo yo me sentí después de, porque tú abres tu corazón, tú confías en estas personas porque llegan a ese nivel de confianza. Le pasó a Josué. Él confió en lo que estos infiltrados le dijeron y que entraron. Él hizo una alianza con ellos, dice la Biblia, hizo un pacto con ellos. Y luego José se da cuenta de que no eran quienes decían ser. Que eran los enemigos. Que eran enemigos y que eran infiltrados, que habían entrado infiltrados. Mira, para no cometer estos errores es mejor aprender a dirigirse por Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a alertar desde un principio. Siempre te va a alertar. Ya sea algo que vas a sentir en el momento, algo que va a chocar con esta persona, de la manera que la persona es, como que te vas a hacer preguntas. Y es algo que el Espíritu Santo te va a dejar sentir, te va a dejar saber. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces queremos como que cerrar los oídos a esa voz porque estamos viendo las apariencias de estas personas. Porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, porque le abrieron puertas a la idolatría, le abrieron puertas a la rebelión. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. En el desierto fueron formados, en el desierto vieron la gloria de Dios. Pero ¿por qué se retuvieron en el desierto 40 años? Porque dieron paso a la idolatría y a la rebelión. Entonces, cuando Dios nos está hablando y nos está enseñando, mira, hay un infiltrado. Entonces, Dios está hablando a su pueblo, hay un infiltrado. Pero nos dejamos llevar por esta actitud de piedad, de servicio y de humildad que esta persona está proyectando, pues entonces que esas son puertas que se van abriendo. Son puertas porque no vienen con nada bueno. Estas personas también causan confusión. Causan mucha confusión, como dijiste ahorita, tratan de tergiversar la verdad. Entonces, la mejor defensa que nosotros podemos tener contra esta falsedad y estos falsos maestros es que conocer la verdad. Escudriñar la palabra. Conocer la verdad. Para descubrir lo falso, tú tienes que estudiar lo verdadero. Estudia la palabra. Porque si la palabra me está diciendo a mí ciertas verdades sobre algún tema en específico, ¿cómo es que yo me voy a dejar llevar por lo que la otra persona está diciendo? Escudriñar los espíritus, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Tenemos que estar constantemente en ese... Yo siempre digo que debemos estar ligados al Espíritu. Amén. Ligados al Espíritu y reconocer que nosotros necesitamos esa conexión a diario. ¿Sabes? Si la tableta mía está en 93 ahora mismo es porque la cargué ahorita. Pero si estuviera en 1%, pues se me apagaría porque no tiene esa conexión con lo que es la fuente de electricidad de la tableta para que la tableta no se muera. Nosotros, nuestra fuente es Dios, Espíritu Santo. Todo el tiempo. Entonces, si no nos conectamos con Él, vamos a estar susceptibles. Sí, exacto, vamos a ser presa. Presa fácil para el enemigo, por eso es que tenemos que estar constantemente orando y velando. Y como tú dijiste ahorita, sometiéndonos a Dios para que el enemigo, porque el enemigo no coge descanso. Exacto. Él trabaja 24/7 y está todo el tiempo rondando como león, buscando a quien devorar. Si está como león buscando a quien devorar, quiere decir que el pueblo de Dios tiene que estar como guerrero, con la armadura puesta, velando también. Bajo esa misma dirección sobre la confusión, esta gente
que confunde al pueblo, ellos también tratan de poner enemistad. Por ejemplo, con los líderes y las ovejas. O en este caso, el líder y las ovejas. ¿Entiendes? Poner enemistad entre un ministerio y el otro, poner enemistad entre un hermanito y el otro hermanito, porque ese es su fin de crear esa división. Entonces, cuando crea esta confusión, porque terquiversa, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mira, tú viste a fulano de tal que tiene una reunión en su casa tal día a las 7:00 y pico. ¿Te invitaron? Y tú comienzas a pensar, pero ¿y por qué no me invitaron? Sí, yo soy parte del ministerio, ¿por qué no me invitaron? Sí. Entonces, tu mente comienza a correr. ¿Pero y por qué? ¿Sabes? Entonces, llegas como a confundirte, de cierta manera, te estás confundiendo porque esta persona trajo esa duda y la sembró en tu corazón. Porque sembró la cizaña. Exacto, sembró la cizaña. Entonces, ellos tienden a hacer esto con cualquier cosa, ya sea en el área como lo hizo espiritual, en el área, exacto, así mismo. Con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios dijo. Exacto. Eso tenemos que tener mucho cuidado al escuchar a estos infiltrados, entendiendo que están operando bajo este espíritu de adivinación y que quieren engañar a los escogidos. Lamentablemente, la Biblia especifica de que en los últimos tiempos muchos de los escogidos, ¿verdad?, serán engañados y que también estos falsos profetas van a hacer todo lo posible, o falsos infiltrados van a hacer todo lo posible para que pierdan la fe y para que se le enfríe el amor. Nosotros estamos hoy bajo la cobertura del Espíritu Santo, trayendo este tema para dejarte saber a ti que nos estás viendo por estos medios de que ellos tienen unas metas que cumplir. Ellos, si hablamos en cuanto a los ocultistas, que estoy hablando de hechiceros, de brujos, de espiritistas, de los medios, de toda esta gente, ellos tienen ciertos, he escuchado testimonios de gente que se han convertido, que han entregado su vida a Cristo, que esa es la meta, de que conozcan la verdad de Jesús, de que puedan entregar su vida a Cristo. Pero si ellos entran a las iglesias para hacerle daño a la iglesia, ellos tienen unas metas que cumplir. Ellos tienen unos motivos por los cuales hacen esto y es para subir ciertos rangos. También te estaba hablando ahorita, antes de empezar a grabar, que muchas personas operan bajo este espíritu de adivinación, pero no es que son ocultistas y no es que están con ese fin de destruir la iglesia, sino más bien en ignorancia. ¿Cómo así en ignorancia? Porque estás abriendo una puerta porque quieres profetizar. Estás abriendo una puerta porque quieres darle una palabra a alguien cuando Dios no te ha dicho nada, que le digas nada. Cuando Dios no ha hablado. Entonces, eso es una puerta abierta. Es un peligro. Porque el profeta de Dios sabe el tiempo preciso de Dios, sabe cuándo tiene que dar la palabra, sabe cuándo se mueve bajo el Espíritu Santo y no está así levantándose, caminando y hablando todo el tiempo diciendo así dice Dios. No, Dios es un Dios ordenado y hace las cosas en un orden específico. Y fíjate, Vivi, ahora que tú dices eso, no que Dios no use profetas para dar una palabra, pero tenemos que entender algo. Tenemos que entender que Dios dejó su palabra para que nosotros nos demos a la tarea de leer, de escudriñar. Y Dios nos está hablando todos los días a través de su palabra. Si la escudriñamos, si la leemos. Mira, incluso, Neida, la Biblia dice, cuidado con los lobos rapaces que andan vestidos de oveja y entran a las iglesias a engañar. Pueden parecer inofensivos en el momento que los estamos viendo, con una apariencia de piedad, de humildad, mas sin embargo son extremadamente peligrosos, porque si no, Jesucristo no nos hubiera avisado sobre ellos, porque tampoco se hubiese hablado de estos infiltrados en el Antiguo Testamento de igual manera. Siempre había alguien que Dios levantaba para enfrentar a estos hechiceros y adivinos.
Incluso Pablo lo hizo. Cuando Pablo se levanta y enfrenta, en 2 ocasiones que he leído, Pablo se ha levantado y ha enfrentado a aquella mujer que se le presenta a él y tenía un espíritu de adivinación operando en ella. Entonces, tenemos que tener cuidado con este espíritu de adivinación, porque quizás, como expliqué ahorita, no sea una persona que viene dirigida como infiltrado para destruir la iglesia, pero también se levanta bajo este espíritu familiar y comienza a dar palabra que no ha dicho Dios, que no ha dado Dios. Entonces, esas son puertas abiertas. Ahí ya estás abriendo puertas para que venga una opresión demoníaca sobre tu vida y opere en modo de destrucción para tu vida misma y para la persona. Hace rato a mi mente y en mi espíritu me gustaría compartirles esto rapidito. Una de las formas en que tú puedes identificar que hay infiltrados en la iglesia es por los síntomas que tú vas a ver en la iglesia. De repente una iglesia que siempre está activa y que adora, de repente la ves apagada, de repente ves que las personas empiezan a faltar y a ausentarse de la iglesia por razones de enfermedad o por razones tontas, como de que no tengo ganas. Entra el desánimo, entra, válgame la redundancia, la enfermedad. Se empieza como a estancar el mover de Dios ahí. La iglesia, los líderes empiezan como a guardar sus talentos, como que no está fluyendo. Uh-huh. Y esos son síntomas de que ahí pasó algo, de que hay un infiltrado que está plantando cosas en la iglesia, y nosotros tenemos que estar entonces alertas a todos estos síntomas, que de repente una iglesia como que se vacía, porque la misión de ellos es dividir, como dijiste ahorita, destruir, dañar, uh-huh. Y que la iglesia o los líderes caigan en pecado y así lograr la separación del Espíritu de Dios de la iglesia, que eso es fatal. Uh-huh. Recuerda que bajo este espíritu de adivinación entran otros espíritus. Entra el espíritu de estupor, entra el desánimo, la depresión, la ansiedad, entra la rebelión, el orgullo. Entran todos estos espíritus porque ya diste paso a estos espíritus que entraran. Por lo tanto, comienzas a ver que hay un malestar en la atmósfera, que ya no hay la misma presencia que se sentía antes, o que quizás hay mucha guerra en la atmósfera porque se están moviendo diferentes espíritus. Entonces, yo creo que este es el tiempo donde nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tenemos que pararnos firmes y pelear, contraatacar estos espíritus, estas saetas que han sido enviadas para destruir la iglesia, para destruirnos a nosotros que somos la iglesia de Cristo. Y nosotros poder ayudar a todo aquel que se encuentra bajo una opresión demoníaca, bajo estos espíritus operando constantemente, porque ya han habido puertas que se han abierto. Por lo tanto, hay que hacer una limpieza. Estas atmósferas infectadas quieren ser limpiadas por el Espíritu Santo. Esto es un despertar para ti que me estás escuchando por medio de este podcast. Quiero hacer una oración porque quiero que haga un rompimiento. El Espíritu Santo quiere hacer un rompimiento a través de este podcast. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia y vengo poniendo a la persona que está al otro lado de la cámara ahora mismo en oración, intercediendo por cada individuo que va a escuchar este episodio, declarando que todo pensamiento cautivo pasándole por la mente en estos momentos, lo pongo a la obediencia de Cristo, lo llevo a la obediencia de Cristo. Cancelo en el nombre de Jesús toda agenda diabólica en su contra. Declaro que todo lo que está en los aires siendo formado para matar, robar y destruir, ahora mismo queda cancelado en el nombre de Jesús. Que este despertar
que llega a la iglesia de Cristo abre los ojos espirituales y que comenzamos a ver todo lo que tú nos quieres mostrar y que tenemos la autoridad y el poder de atar serpientes, escorpiones, todo lo que se esté moviendo en los aires en contra de los hijos de Dios. Yo declaro que este video, por medio de esta palabra que estoy declarando en estos momentos, todo lo que está muerto comienza a resucitar. Todo lo que está enfermo en esta hora, yo declaro una palabra de sanidad y sana. Todo lo que ha estado estancado comienza a fluir. En el nombre de Jesús, yo declaro una palabra viva por medio de este episodio. Declaro que toda ansiedad, toda depresión, todo espíritu de estupor lo pongo bajo arresto en el nombre de Jesús, y que toda persona en este momento que está siendo atacado por una opresión demoníaca queda libre por medio de este video, por medio de esta oración que estamos haciendo aquí. Se rompen cadenas. El Espíritu Santo está trayendo un rompimiento a la vida de usted que está escuchando al otro lado. Yo declaro en el nombre de Jesús que verás cosas nuevas en este tiempo, en esta temporada. Declaro que el Espíritu Santo hace una limpieza total en tu vida y que comienzas a caminar de una manera distinta y a ver lo que Dios te mostrará en estos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Declaro esta palabra sobre tu vida y declaro que viene un tiempo nuevo, viene un renuevo del Señor para tu casa y para tu vida y para tus generaciones. No te pierdas nuestro próximo episodio. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.